Bienvenidos a un nuevo video de esta sección Conoce tu Biblia, esta sección que tenemos en el canal de la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en la ciudad de Mercedes, departamento Soriano, Uruguay. Y como ustedes ya habrán visto, este es el cuarto video que estamos haciendo de esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. En este momento hemos llegado al capítulo 4. En un primer video estuvimos hablando un poco del contexto cultural, histórico que adorna un poco esta epístola. Luego estuvimos viendo el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora estamos llegando al capítulo 3. Así que en este cuarto video vamos a estar llegando a este capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Recordemos, siempre me gusta decirlo, que estos videos no son un estudio exhaustivo verso a verso, o sea, no estamos haciendo una exégesis verso a verso de esta epístola. Podríamos hacerlo, pero eso requeriría otros tiempos. Y el objetivo de estos videos es poder dar un contexto general capítulo a capítulo, es decir, poder explicar un poco sobre qué se trata cada capítulo. Si bien sabemos que estas divisiones de capítulos y versículos no son colocadas por los autores mismos, o sea, el apóstol Pablo no escribió la carta en capítulos y versículos, esto es muy posterior, es una costumbre para poder identificar cuando en un grupo se está leyendo qué es lo que estamos leyendo. Entonces, pero estas divisiones responden siempre a alguna división de temas que se encuentra entre un capítulo y otro. Lo que estamos haciendo en estos videos es explicando capítulo a capítulo el contexto de lo que estamos leyendo. Recordemos que la interpretación de la Biblia es fundamental para poder entender realmente qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Si malinterpretamos la Biblia, lamentablemente no estaremos entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo más importante de la Biblia es que Dios se revela para ser conocido. Y si se revela para ser conocido, debemos hacerlo correctamente, debemos conocerle correctamente. Es muy feo cuando conocemos personas y pensamos que realmente la habíamos conocido, pero de repente vemos que todas sus intenciones no eran las que nosotros pensábamos, ¿no? Y esto nos puede pasar muchas veces con la persona de Dios. Dios se revela, podemos malinterpretar la Biblia y pensar que Dios es de una determinada forma, que Dios actúa de una determinada manera, pero cuando entendemos verdaderamente la Biblia, ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, hay solo una forma de interpretar la Biblia, y queremos ayudarnos entre todos a poder llegar a ese punto. No porque seamos superiores a nadie, Dios me libre de ese pensamiento, sino porque podemos mirar la Biblia, entender lo mejor posible el contexto, comprender lo mejor posible qué es lo que el apóstol Pablo quería decirle, en este caso, a los hermanos allí en Filipo, y desde allí poder traer esas enseñanzas para cada uno de nosotros. Recordemos que esto es una epístola, no una carta personal. Y las epístolas tienen esta característica de que si bien en un determinado momento son escritas para destinatarios particulares, tienen la intencionalidad de ser un tratado, en este caso teológico, conocido por todos nosotros. Así que comencemos, después de esta introducción, vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. A mí me gusta siempre poder dividir en secciones los capítulos. A veces hay capítulos que están muy claramente divididos y a veces hay capítulos que no están tan claramente divididos. Este es un caso, este capítulo 3 de la epístola a los Filipenses no es un capítulo que esté claramente dividido. No es tan fácil hacer divisiones. Eso responde a que el apóstol Pablo tenía una idea en la cabeza y no estaba fragmentada, no estaba dividida. Pero para poder estudiar un poco mejor vamos a simular algunas divisiones para poder comprender, para poder sacarle un poquito más de jugo a lo que el apóstol Pablo va a estar diciendo. Recordemos que esta epístola nos viene hablando un poco del enfoque que el apóstol Pablo tenía. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él recuerda que está en la cárcel por predicar a Cristo y para predicar a Cristo. Esto es algo impresionante. Recordemos que en esta epístola hemos visto la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Pablo ha colocado un poema cotidiano en esa época para hablarnos del Señor Jesucristo y lo hace como un ejemplo de servicio, como un ejemplo de unidad, como un ejemplo realmente de humildad para que nosotros podamos imitarle.
Luego nos va a mostrar un poco de la vida de Timoteo y de Epafrodito, dos hermanos muy queridos por el apóstol Pablo. Timoteo, un hermano oriundo de Listra, y Epafrodito, un hermano miembro activo de la iglesia allí en Filipos. Y bueno, el apóstol Pablo nos coloca dos hermosos ejemplos de hermanos para seguir. Y ahora vamos a llegar al capítulo 3, y lo he dividido en 5 secciones. ¿Sí? Después de este pantallazo general de lo que viene hablando el apóstol Pablo, va a llegar a esta sección del capítulo 3 que he subdividido en 5 secciones más o menos. La primera se encuentra entre el versículo 1 y el versículo 3. El apóstol Pablo va a decir en el versículo 1 que él no se cansa de decir lo que tiene que decir, porque sabe que es su trabajo y sabe que los hermanos de Filipo lo recibirán muy bien. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, voy a repetir lo que ya vengo hablando, pero sé que a ustedes no les molesta. Voy a repetir lo que ya les he dicho un montón de veces, pero sé que no les molesta. Y esto es algo bien interesante, porque la Biblia es un libro que tiene ya unos cuantos miles de años, y la Biblia ha sido siempre la misma. Aquí está, la pueden ver. No cambia, no muta, no le agregamos libros a medida que se nos van ocurriendo ideas. Miramos este libro y todos los días nos encontramos con la voluntad de Dios, nos encontramos con Dios hablándonos. Y Dios muchas veces con las mismas palabras nos dice distintas cosas. No en términos de interpretación, sino en términos de aplicación. En términos de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que Dios nos quiere decir en ese momento puntual. Entonces, el apóstol Pablo va a recordar eso, que la palabra de Dios nunca pierde sentido, siempre tiene sentido, siempre es necesario presentarla, siempre es necesario decirla. En este punto concreto es necesario para los filipenses. Y dice, guardaos, observen que vamos a ver 3 descripciones de un mismo grupo de personas. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo aquí, en esta primera sección, va a hacer una advertencia en contra de los judaizantes, en contra de aquellas personas que pretendían que el cumplimiento de la antigua ley, la ley del Antiguo Testamento, ellos pretendían colocarla al mismo punto, por así decirlo, la pretendían colocar en igualdad de condiciones que la obra de la cruz. Es decir, somos salvos por la cruz, pero también por cumplir las obras de la ley. Eso está sumamente equivocado y erróneo. Nosotros por cumplir ninguna ley obtenemos la salvación. No es por buenas obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo a estos mismos hermanos en su carta dirigida a los, a los Efesios. No, estos son los hermanos de Filipo, perdón, me confundí con primera de Timoteo, que estoy haciendo otro estudio y ahí me confundí, perdón. Pablo le dice a los hermanos allí en Éfeso, les dice que no es por buenas obras, ¿no? La idea es que nadie se crea con la potestad de ser salvado por hacer cosas buenas. Y había aquí personas que estaban enseñando que el cumplimiento de la ley podía hacerlos salvos o podía contribuir a la salvación de Cristo. Y el apóstol Pablo va a advertir, y si bien él ya ha hablado anteriormente de los falsos maestros, aquí va a redundar en este tema porque es sumamente importante. Y los va a describir con 3 características que me parece que son súper ricas para este tipo de videos. La primera les dice perros. El perro era un animal inmundo para el judío, entonces llamar a un judío perro era algo realmente muy fuerte. Lo estabas acusando de algo realmente muy fuerte, es decir, alguien que no sirve para nada, o sea, alguien que no tiene sentido en nuestro contexto, alguien que es inmundo, alguien que no merece ser recibido en tu hogar, ¿no? Ahí está diciendo los perros, uno se imagina en nuestro contexto los perros son divinos, el mejor amigo del hombre. Tenemos una perrita cachorrita ahora en nuestro hogar y son hermosos, pero no está hablando con esa lógica el apóstol Pablo, está hablando con la lógica de hace 2000 años
a personas que tenían alguna referencia judía. Y si bien allí en Filipos la mayoría no eran judíos, sí quienes estaban enseñando estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, provenían del mundo judío. Entonces llamarles perro implica una dureza sincera del apóstol Pablo en cuanto a que no servían para nada. Pero redobla la apuesta, podríamos decirlo, dice, los malos obreros. Es decir, no son personas ociosas que no hacen nada, son personas que están trabajando, pero están trabajando mal. Malos obreros tiene que ver con esto, con personas que están construyendo algo mal. No hay nada más feo que construir algo mal hecho. Imagínense levantar una pared, ¿no? Y ir poniendo ladrillo por ladrillo, hacerlo mal, de una forma que no se va a sostener, y eso no sirve para nada. Y estos hombres eran hombres que construían cosas que no servían para nada. Estaban construyendo una teología lejos de Dios y que no servía para nada. Y finalmente les dice mutiladores del cuerpo. La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Israel más fuerte que un judío podía tener. Y estas personas estaban enseñando que la circuncisión era necesaria para obtener la salvación, para identificarse verdaderamente con el pueblo de Dios. El apóstol Pablo en el versículo 3 va a retrucar esa verdad y va a decir: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. No se trata del cumplimiento de la ley para obtener la salvación. Se trata de realmente entender espiritualmente la obra de Cristo para vivir la salvación. Claro que tenemos que vivir vidas en santidad, claro que tenemos que obedecer la ley, claro que tenemos que andar en un camino recto, en buenas obras. Hemos sido comprados por Cristo para buenas obras. Pero las buenas obras no son la salvación, no nos permiten acceder a la presencia misma de Dios. Lo que nos permite acceder a la presencia misma de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que estamos lejos de Dios y que necesitamos el sacrificio de Cristo para obtener la salvación, que no es por nuestros méritos, que es un regalo divino. En su soberanía, en la soberanía de Dios, podemos disfrutarlo. Y la segunda sección, vamos a avanzar, va del versículo 4 al versículo 6 y dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. El apóstol Pablo aquí va a hacer una descripción, podríamos decir, de su currículum vitae, de su historia como judío. Va a relatar a qué pueblo concreto dentro del pueblo de Israel él pertenece. Va a decirnos que él frente a la ley cumplía con todos los requisitos. Nos va a detallar, ustedes después podrán leer allí, que va a detallar su currículum vitae, nos va a detallar su historia de vida. Si fuese a presentarse en un trabajo como perseguidor de la iglesia, él cumplía todos los requisitos en el buen sentido. Era una persona que realmente era intachable, cumplía muy bien los requisitos de un buen judío. Y él, recordemos que acaba de golpear duramente a aquellos judaizantes que pretendían introducir falsas doctrinas en la iglesia de Cristo. Y el apóstol va a decir: si alguien tiene la posibilidad, si alguien tiene el conocimiento, si alguien tiene la fuerza, si alguien tiene el poder para introducir el judaísmo en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo, soy yo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, pasemos a la tercera sección, dice, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo que va a ganar a Cristo por hacer algo. Se está refiriendo a su deseo de servir realmente a Cristo, su deseo de ganar realmente el favor de Cristo, no para salvación, sino como alguien a quien le gusta agradar a su Señor, a quien le gusta hacer las cosas bien, no para ser reconocido, sino porque realmente ama a aquellas personas a las que le hace bien. Basta pensar en una relación de pareja de dos personas que realmente se aman. Uno no está haciéndole bien al otro para que el otro le reconozca muchas gracias por todo lo que haces, lo hace porque lo ama, lo hace porque hay una relación hermosa y se experimenta ese deseo real de servir al otro. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo: la ley no sirve para nada, o sea, solo sirve para mostrarnos el pecado. Eso lo dice allí en Romanos, lo podemos ver también en Efesios. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la ley no tiene ningún sentido en cuanto a la salvación de nuestras almas. Ahora, lo que tiene sentido en cuanto a la salvación de nuestras almas es
dejar atrás nuestro pasado, dejar atrás lo que éramos, dejar de creer que éramos algo y empezar a buscar siempre a Cristo, empezar a pensar siempre en Cristo, empezar a vivir a Cristo. Y esta tercera sección podríamos catalogarla como devotos de Cristo. Esos somos los cristianos, devotos de Cristo. Buscamos a Cristo, vivimos a Cristo, experimentamos a Cristo. Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador. Somos cristocéntricos. Creemos que realmente el poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros para llevarnos a parecernos cada día más a Cristo. Entendemos que el Padre Celestial nos ha permitido tener la salvación para parecernos cada día más a Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra guía. Entonces, la primera sección podríamos denominarla estaba pensando en un contraste entre los malos obreros y los seguidores de Cristo. La segunda sección, que va del versículo 4 al versículo 6, sería el currículum vitae del apóstol Pablo, y esta tercera sección, del 7 al 11, podríamos catalogarla como devotos de Cristo. El cristiano tiene que ser devoto, tiene que realmente destinar toda su vida a Cristo. El verdadero cristiano no puede dejar de destinar su vida a Cristo. No existe para un cristiano esta división de vida secular y vida cristiana. No existe. Es la vida misma en la cual servimos a Cristo. Y eso nos ayuda y nos lleva a reflexionar muchas de nuestras prácticas, muchas de las cosas que nosotros hacemos. Pero entremos en la cuarta sección de este capítulo 3 de Filipenses. Arranca en el versículo 12. Y el apóstol Pablo va a decir: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, si logro agarrar aquello por lo que fui también asido, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta cuarta sección es una sección en la que el apóstol Pablo utiliza el atletismo, utiliza las competencias para hacernos pensar en la vida. El apóstol Pablo nos va a llevar a una pista de una larga carrera que hemos empezado y nos va a colocar ahí, él se va a colocar ahí y nos va a decir: todavía no llegué a la meta, todavía no llegué a obtener el premio, estoy en carrera. Pero es mi deseo, es mi anhelo realmente llegar al premio. Todavía no lo he alcanzado, todavía me queda. ¿Cuándo lo alcanzaré? El día que me toque partir de esta tierra. Aquí Pablo estaba seguro, entiendo yo al leer esta epístola y mirar el contexto, estaba seguro de que él iba a salir libre. Recordemos que está en la prisión allí en Roma. Él está escribiendo esta carta alrededor del año 60, desde la prisión en Roma, y él considera que va a salir libre, que va a poder hacerlo. Entonces él sabía que todavía le quedaba mucho por hacer. Cuando uno lee segunda de Timoteo, ya se encuentra con un apóstol Pablo que dice: he acabado la carrera, ¿no? Ya logré, ya llegué, ya cumplí. Pero en esta carta Pablo reconoce que aún le queda tiempo, aún le queda trabajo. Y qué hermoso y cómo nos ayuda eso a poder percibir la vida misma nosotros, como una carrera que aún no hemos acabado, porque se acaba el día que nos toque estar en la presencia misma de Dios. Y quiero preguntarte, quiero preguntarme, quiero que reflexionemos juntos si realmente estamos corriendo la carrera cristiana, si realmente estamos corriendo con el objetivo de parecernos cada día más a Cristo. Todos nosotros corremos tras algo, alguna ilusión es la que nos arrastra a seguir adelante. Hay algo que siempre nos motiva a continuar. Para un cristiano, hemos visto recién que no hay nada más hermoso que ser devotos de Cristo. Para un cristiano no hay nada mejor que entender que el objetivo final, que el acabar la carrera, que llegar al final es Cristo. Así que el apóstol Pablo coloca este hermoso ejemplo, nos coloca en una pista de maratón y nos hace pensar. Y él mismo se coloca allí junto a nosotros y nos dice: todavía no lo alcancé, tengo que seguir corriendo, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir moviéndome, tengo que seguir actuando. Y esto nos lleva a esta quinta sección. Pero antes de entrar en esta quinta sección, quiero que entendamos el contexto general de este capítulo, en esta epístola, ¿no? Porque así se entiende la Biblia, contextualmente, gramaticalmente. Hay que buscar el sentido más común al leer la palabra, para entender qué era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, porque eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy.
Así hay que leer la Biblia, así hay que entenderla, así hay que interpretarla. No es un código que hay que descifrar y solo algunos pocos intelectuales lo pueden hacer. Cualquiera que con corazón sincero se sienta a leer la palabra de Dios, entenderá y verá al Dios revelado para glorificarlo y honrarlo a Él. Entonces hemos visto que el apóstol Pablo advierte contra falsos maestros, demuestra que hay que seguir a Cristo. Esa es la forma de zafar de los falsos maestros, esa es la forma de alejarnos de los falsos maestros, es mirar a Cristo, seguir a Cristo, correr tras la persona de Cristo para poder agarrarlo, para que Él nos agarre, para poder abrazarnos y para poder disfrutar realmente la comunión con Cristo. El apóstol Pablo acaba de decir, quiero agarrar a Cristo de la forma que Él me agarró. Y qué hermoso es poder pensar así la vida cristiana, ¿no? Una vida de amistad, de comunión con Cristo. Dios mismo viniendo a la tierra, haciéndose hombre, pero manteniendo la condición de Dios, se entrega, lo deja todo por amor de nosotros. Qué hermoso poder corresponder ese amor abrazando a Cristo y queriendo parecernos a Él. Y la última sección, que va del versículo 15 al final, al versículo 21, es una hermosa sección que va a contraponer todo lo que hemos estado mirando. El apóstol Pablo en esta sección, ustedes pueden leerla, esa es la idea, que ustedes la puedan leer después detenidamente en sus hogares, en varias versiones, si es posible. Ustedes se van a encontrar en esta sección con el apóstol Pablo contraponiendo a los seguidores de Cristo contra los enemigos de la cruz. A los amigos de Cristo contra los enemigos de la cruz. Y el apóstol Pablo va a decir, hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Recordemos que él ya nos ha hablado de Timoteo, ya nos ha hablado de Epafrodito. Miremos buenos ejemplos, tengamos presentes los buenos ejemplos bíblicos, miremos los buenos ejemplos en nuestras congregaciones locales. Y el apóstol Pablo, miren lo que dice en el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lamentablemente, las iglesias cristianas en varias oportunidades han convivido con los enemigos de la cruz. Hay personas que son enemigas de la cruz. Saben que un detalle, es, en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento queda claro, es que los falsos maestros no necesariamente son personas que están maquinando en su casa demoníacamente cómo destruir la iglesia. Tampoco son personas con buenas intenciones que se equivocan en la interpretación y enseñan mal. Esos no son los falsos maestros bíblicos. Los falsos maestros bíblicos son personas que se introducen en la iglesia, que empiezan a conocer a Cristo, que empiezan a disfrutar la posibilidad del encuentro con Cristo, pero se niegan a hacerlo porque prefieren seguirse a sí mismos. ¿Sí? Esto es muy importante. Un falso maestro no es alguien que está no es el demonio que está maquinando en su casa cómo destruir la iglesia. Y cuando descubre el plan perfecto para destruir a la iglesia, se mete en nuestras iglesias y empieza a socavar los mensajes de la Biblia. Tampoco es alguien que con corazón sincero busca a Dios, pero interpreta mal la Biblia. No, esos no son falsos maestros. Ya, son falsos maestros y enseñan erróneamente, pero cuando la Biblia nos habla de falsos maestros, nos habla de personas que se introducen en la iglesia con una intención un poco buena, podríamos decirlo, pero en apariencia, superficial. En lo profundo de su corazón, su única intención es alimentarse a sí mismos en forma egoísta. Es disfrutar a sí mismo sus vidas en forma egoísta. Es hacer lo que ellos quieren hacer y encuentran en la religión una excusa, encuentran en la religión una posibilidad para dominar a otros, para hacer que otros hagan lo que ellos quieren. Esos son los falsos maestros que aparecen en la Biblia. Personas que tienen malas intenciones de corazón en cuanto no a destruir la iglesia, sino en cuanto a simplemente pensar en ellos mismos. Los falsos maestros son orgullosos, egoístas, solo piensan en ellos. Si conoces personas que solo piensan en su salud emocional, que están todo el tiempo pensando en sí mismo, ojo, abrí los ojos. Un verdadero cristiano es alguien que está todo el tiempo pensando en el prójimo, pensando en cómo ayudar a otro, pensando en cómo amar, pensando en cómo proteger, pensando en cómo enseñar, pensando en cómo contener. Eso es un verdadero cristiano, alguien que mira a Cristo y lo quiere imitar.
y Cristo lo entregó todo por nosotros. Ese es el máximo ejemplo que hemos visto también en esta carta. Allí en el capítulo 2, ven cómo cierra toda la carta, ven cómo toda la carta es una, ven cómo toda la carta realmente tiene un solo sentido, que es llevarnos a los pies de Cristo, tener cuidado con nuestra relación, pero siempre ir a los pies de Cristo. Y para terminar este video, quiero mostrarles los últimos versículos de este capítulo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Lo que les comentaba recién, un falso maestro es alguien que piensa solo en sí mismo, no está pensando en el prójimo, está pensando en alimentar su ego, en alimentar su estómago, en alimentar su orgullo. Pero nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, qué hermosas palabras, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Qué riqueza este versículo. 2 puntitos cruciales. Uno es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Recordemos que los filipenses podían ser muy orgullosos de su ciudadanía. Eran ciudadanos romanos, con todos los derechos de un ciudadano romano. Y el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que pasa en este mundo va a pasar, pero lo que construyamos para la gloria de Dios perdura. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cristo viene a buscar a su iglesia. Nadie sabe cuándo, no sabemos exactamente cómo, pero sabemos que viene a buscar a su iglesia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo carnal que tenemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo, esto es lo que me encanta de estudiar la Biblia, y de estudiarla capítulo a capítulo, es que a medida que vamos avanzando capítulo a capítulo, vamos completando el puzzle. Las epístolas son como un puzzle, como un rompecabezas. Se van armando. El capítulo 1 nos ofreció 3 o 4 piezas, el capítulo 2 nos ofreció otras piezas. Entender el contexto general, otras piezas, ¿no? Como el marco podría ser del puzzle. Y ahí vamos construyendo. Y ahora parece que era como una cara, pero no terminamos de ver bien, y aparece en este capítulo 3 la pieza que faltaba. La pieza que completa el rostro de Cristo, el rostro que tenemos que mirar, a quien nosotros nos debemos, quien nos dio la salvación y quien nos puede alejar de caer en la vanagloria de la vida, quien nos puede alejar. Él nos transformará, Él está trabajando en nosotros, Él comenzó la buena obra, dijimos al principio de este estudio en el capítulo 1, Él es fiel en completarla, Él está trabajando en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos, espero que este estudio de este capítulo 3 de Filipenses haya sido una hermosa oportunidad para pensar en el Señor Jesucristo, para disfrutar al Señor Jesucristo, para vivir a Cristo en nuestras vidas, para realmente aspirar a parecernos cada día más a Cristo. Dejemos nuestro currículum atrás como hizo el apóstol Pablo y extendámonos para agarrar a Cristo, para disfrutar a Cristo. Todo eso lo hemos visto en este capítulo 3. Muchas gracias, nos vemos cuando ustedes gusten y Dios mediante, en el próximo video estaremos analizando el último capítulo de esta carta, el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Muchas gracias por todos, que Dios les bendiga.